Los eunucos la arrojaron por la ventana del palacio. Su cuerpo cayó desde la altura, estrellándose contra el pavimento de Jezreel. Su sangre salpicó la pared y los caballos. Jehú, el comandante militar recién ungido como rey, pasó deliberadamente sobre su cuerpo con su carruaje. Después de comer y beber tranquilamente, Jehú recordó: «Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey». Pero cuando los siervos fueron a enterrarla, no encontraron sino el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto de su cuerpo durante las horas que Jehú estuvo comiendo. El cadáver de la que había sido la reina más poderosa de Israel yacía como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, tan desfigurado que nadie podría decir: «Esta es Jezabel». Fue cumplimiento gráfico, literal, de una profecía pronunciada más de 12 años antes por el profeta Elías. En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra. Esta es la historia completa de Jezabel, la princesa fenicia de Sidón, que se convirtió en reina de Israel, que introdujo sistemáticamente el culto a Baal en el reino del norte, que masacró a los profetas de Jehová y construyó templo a deidades paganas en el corazón de la nación del pacto, que manipuló sistemas legales para asesinar a un hombre inocente y robar su propiedad, que aterrorizó al profeta Elías hasta hacerlo huir al desierto deseando morir, y cuyo nombre se convirtió en sinónimo perpetuo de corrupción religiosa y manipulación política, citado incluso en el libro de Apocalipsis 2 siglos después como advertencia contra falsa enseñanza que seduce al pueblo de Dios. El contexto histórico de Jezabel comienza con geografía y política. Ella no era israelita sino fenicia, princesa de Sidón, ciudad-estado marítima en lo que hoy es Líbano. Los fenicios eran pueblo mercantil, marineros expertos, comerciantes que establecieron colonias por todo el Mediterráneo, famosos por púrpura de Tiro y artesanía en madera de cedro. Religiosamente, los fenicios adoraban panteón cananeo encabezado por él como dios supremo, pero con Baal, dios de la tormenta, fertilidad, agricultura, y su consorte Acera como deidades principales en adoración práctica. El padre de Jezabel era Et-Baal, cuyo nombre significa con Baal o hombre de Baal, rey sacerdote de Sidón que también servía como sumo sacerdote de Astarte, la diosa fenicia. Josefo, historiador judío del primer siglo, registra que Et-Baal había sido sacerdote de Astarte antes de asesinar al rey anterior y usurpar el trono. Jezabel, por lo tanto, era hija de rey sacerdote usurpador, criada en corte donde religión y política estaban completamente entrelazadas, donde servir a Baal no era simplemente creencia religiosa personal, sino deber de Estado, identidad nacional fenicia. Su matrimonio con Acab, rey de Israel, fue alianza política estratégica. Acab era hijo de Omri, rey que había establecido nueva dinastía en el reino del norte de Israel después de periodo de inestabilidad. Omri fue rey exitoso militarmente. Estableció Samaria como nueva capital permanente, fortaleció el reino. Su hijo Acab continuó políticas de fortalecimiento nacional, incluyendo alianzas internacionales. El matrimonio de Acab con Jezabel, princesa de Sidón, aseguraba alianza con potencia fenicia, beneficios comerciales, acceso a rutas marítimas fenicias, tecnología naval, comercio de lujo y protección militar mutua contra amenazas comunes como el imperio arameo de Damasco al noreste. Desde perspectiva política secular, era matrimonio brillante que fortalecía a Israel económica y militarmente. Pero desde perspectiva del pacto mosaico, era desastre catastrófico. La ley de Moisés prohibía específicamente matrimonios con cananeos y pueblos vecinos precisamente porque harán que vuestros hijos se aparten de en pos de mí para servir a dioses ajenos. Deuteronomio 7 versos 3 al 4 declara explícitamente: «Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos». El rey de Israel tenía prohibición adicional en Deuteronomio 17, verso 17. «Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe». Salomón había violado espectacularmente esta prohibición en generación anterior, casándose con 700 princesas y teniendo 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos. La división del Reino Unido en Reino del Norte, Israel, y Reino del Sur, Judá, fue consecuencia directa de apostasía de Salomón inducida por sus esposas extranjeras que lo persuadieron a construir lugares altos para sus dioses. Acab estaba repitiendo exactamente el mismo patrón, pero de manera aún más concentrada y peligrosa. Mientras Salomón había cedido gradualmente a influencias religiosas múltiples de muchas esposas,
Acab se casó con una sola mujer extranjera que era no simplemente adoradora pasiva de sus dioses ancestrales, sino misionera activa, sacerdotisa comprometida, evangelista agresiva de Baal, determinada a convertir completamente a Israel al baalismo. Jezabel no vino a Israel como esposa sumisa que se adaptaría a la religión de su marido. Vino como misionera de Baal con agenda clara: convertir a Israel del yavismo al baalismo. Y tenía recursos del Estado para hacerlo. Primero Reyes 16, verso 32, registra: e hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Acab construyó templo dedicado a Baal en Samaria, la capital. Esto no era simplemente permitir que Jezabel tuviera capilla privada para sus devociones personales. Era santuario de Estado, templo oficial, en la ciudad capital, rival directo del templo de Yahweh en Jerusalén en el Reino del Sur. Era declaración pública de que Baal era ahora deidad nacional de Israel, no Yahweh. Además, Acab hizo también una imagen de Asera. Asera era consorte de Baal, diosa madre, representada típicamente como árbol estilizado o poste de madera. La imagen de Asera junto al templo de Baal constituía panteón cananeo completo instalado en corazón de Israel. El texto de Primero Reyes continúa: e hizo Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Esta evaluación teológica del narrador es devastadora. De todos los reyes apóstatas del reino del norte hasta ese punto, Acab fue el peor, superando incluso a Jeroboam, quien había establecido becerros de oro en Bet-El y Dan. Pero la influencia de Jezabel no se limitó a construcción de infraestructura religiosa pagana. Estableció aparato institucional completo. Primero Reyes 18, verso 19, menciona que Jezabel sostenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. 850 profetas paganos profesionales sostenidos económicamente por la reina, comiendo de recursos del palacio. Esto era clero pagano institucionalizado, sacerdocio de estado baalista. Estos profetas no eran individuos independientes practicando religión privada, sino funcionarios religiosos oficiales, evangelistas de Baal dispersos por todo el reino, enseñando, profetizando, realizando rituales, convirtiendo población. Simultáneamente, Jezabel lanzó persecución sistemática de profetas de Yahweh. Primero Reyes 18, verso 4 declara: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. La palabra destruía indica programa de exterminio activo, no simplemente supresión pasiva. Jezabel estaba cazando y matando profetas de Yahweh. Abdías, mayordomo del palacio de Acab, que secretamente permanecía fiel a Yahweh, salvó 100 profetas escondiéndolos en cuevas y alimentándolos clandestinamente. Pero estos eran solo los que él pudo salvar. ¿Cuántos otros profetas fueron capturados y ejecutados? El texto no especifica, pero la imagen es de genocidio religioso, intento de eliminar completamente el yavismo profético de Israel. El resultado de esta política de promoción agresiva del baalismo más persecución violenta del yavismo fue apostasía nacional casi completa. En el confronto del Monte Carmelo, Elías dirá: «Solo yo he quedado profeta de Jehová». Desde su perspectiva, él era el último. El sistema religioso oficial de Israel se había convertido completamente en baalismo. El pueblo común, enfrentando presión política, persecución potencial, incentivos económicos y religiosos para conformarse, había cedido en masa. Israel, la nación del pacto, elegida para adorar al único Dios verdadero, se había convertido en nación baalista con solo un profeta de Yahweh sobreviviente escondido y huyendo. Esta fue la situación que precipitó el confronto del Monte Carmelo, uno de los episodios más dramáticos de toda la Escritura. Después de 3 años de sequía profetizada por Elías como juicio divino, Dios ordenó a Elías presentarse ante Acab. Elías envió mensaje al rey: «Envía y congrega a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel». Note que Elías específicamente menciona que estos profetas comen de la mesa de Jezabel, identificándola como su patrona, su sostenedora, la fuerza detrás del baalismo institucionalizado. Acab congregó a los profetas y a todo Israel en el Monte Carmelo, montaña prominente con vista al Mediterráneo, ubicación estratégica entre territorio israelita y fenicio, apropiada para confronto entre Yahweh y Baal. Elías se paró ante el pueblo y pronunció uno de los desafíos más memorables de la Escritura: «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él».
La frase claudicar entre dos pensamientos describe perfectamente el sincretismo religioso que Jezabel había introducido. El pueblo intentaba adorar a Yahweh y a Baal simultáneamente, cojear entre dos opiniones, mantener lealtad dividida. Elías demandaba elección clara, exclusiva. Entonces propuso prueba. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Era desafío perfecto. Baal era supuestamente Dios de la tormenta, Señor del rayo y del fuego celestial. Si Baal era real, debería poder enviar fuego para consumir el sacrificio. El pueblo respondió, bien dicho. Los 450 profetas de Baal prepararon su sacrificio y comenzaron a invocar, Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese. Al mediodía Elías comenzó a burlarse. Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Esta burla es mordaz. Sugiere que Baal está ocupado, o en baño, o viajando, o durmiendo profundamente. Los profetas de Baal intensificaron sus esfuerzos, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esta automutilación ritual era práctica baalista común, intentando despertar compasión divina mediante sufrimiento humano. Continuaron hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías llamó al pueblo, reparó el altar de Yahweh que había sido derribado, símbolo de cuán completamente el yavismo había sido suprimido. Tomó 12 piedras representando las 12 tribus, construyó altar, preparó el sacrificio, y luego hizo algo extraordinario. Ordenó que llenaran 4 cántaros con agua y los derramaran sobre el sacrificio. Repitió esto 3 veces hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja que había cavado alrededor. Estaba haciendo imposible que fuego natural consumiera el sacrificio, eliminando cualquier sospecha de fraude. Entonces Elías oró, simple y directamente: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La respuesta fue inmediata y espectacular. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Continuación del roteiro. Parte 3. Finalización. El fuego consumió no solo el sacrificio y la leña, sino las piedras del altar y el polvo, y evaporó el agua en la zanja. Era demostración sobrenatural innegable. La respuesta del pueblo fue inmediata. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. La confrontación había sido resuelta definitivamente. Baal no había respondido después de horas de súplica frenética. Yahweh había respondido instantáneamente con poder abrumador. Elías entonces ordenó: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Los aprehendieron, y Elías los hizo descender al arroyo de Cisón, y allí los degolló a todos. 450 profetas de Baal ejecutados en un día. Era juicio conforme a Deuteronomio 13, que mandaba ejecutar a falsos profetas que intentaran desviar a Israel tras otros dioses. Desde perspectiva moderna, parece masacre horrible. Desde perspectiva del pacto mosaico, era aplicación de justicia de alianza contra aquellos que habían llevado a la nación a apostasía. Cuando Jezabel se enteró de lo que había ocurrido en el Carmelo, su reacción fue furia homicida. Envió mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Era amenaza de muerte explícita, juramento solemne de venganza. Jezabel juró por sus dioses que para el día siguiente, Elías estaría muerto como sus 450 profetas. La respuesta de Elías es uno de los momentos más psicológicamente complejos de la Escritura. Este era el hombre que acababa de enfrentar a 450 profetas de Baal ante todo Israel. Había desafiado al rey, había llamado fuego del cielo, había ejecutado a los profetas paganos. Era hombre de valentía extraordinaria y fe demostrada.
Sin embargo, cuando recibió amenaza de Jezabel, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Huyó. Un hombre que había enfrentado a 450 hombres huyó de una mujer. ¿Por qué? Varios factores pueden haber contribuido. Primero, agotamiento físico y emocional después del confronto del Carmelo. Segundo, desilusión. Esperaba que después de victoria tan espectacular, la nación se volvería completamente a Yahweh, pero Jezabel permanecía desafiante y Acab pasivo. Tercero, Jezabel controlaba aparato de Estado, ejército, policía secreta. Elías estaba solo. Cuarto, quizás más profundo. Había sido victoria espiritual gloriosa, pero ahora enfrentaba realidad política brutal. Los profetas de Baal estaban muertos, pero la reina que los había sostenido permanecía en poder, amenazando venganza. Elías huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Era depresión profunda después de victoria espectacular. Colapso emocional de profeta agotado que había dado todo y sentía que nada había cambiado fundamentalmente. Dios respondió no con reprensión, sino con cuidado tierno. Un ángel le trajo comida. Lo dejó dormir, lo alimentó nuevamente. Entonces Elías viajó 40 días al monte Horeb, Sinaí, donde Dios le habló en silbo apacible. Le reveló que había preservado 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla a Baal, y le dio nuevas comisiones, incluyendo ungir a Jehú como rey para ejecutar juicio sobre casa de Acab. Mientras tanto, Jezabel continuaba ejerciendo poder en Israel. El incidente de la viña de Nabot revela su carácter con claridad devastadora. Nabot poseía viña junto al palacio de Acab en Jizreel. Acab quería la viña para huerto de hortalizas y ofreció comprarla o cambiarla por viña mejor. Nabot rechazó. «Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Conforme a ley mosaica, tierra era herencia familiar perpetua, no commodity para compraventa casual. Vender herencia familiar era violar legado ancestral, deshacer provisión divina de tierra a cada tribu y familia. Acab regresó al palacio triste y enojado, y se acostó en su cama y volvió su rostro a la pared, y no comió pan. Era berrinche real, rey poderoso actuando como niño frustrado. Jezabel entró y preguntó qué pasaba. Acab explicó que Nabot había rechazado vender la viña. La respuesta de Jezabel revela su mentalidad. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jizreel. Para Jezabel, formada en monarquía fenicia absoluta donde rey era ley, el rechazo de Nabot era impensable. Si el rey quería algo, el rey lo tomaba. Las restricciones legales y morales israelitas eran incomprensibles para ella. Jezabel entonces orquestó una de las perversiones de justicia más cínicas registradas en escritura. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con sello del rey y las envió a ancianos y nobles de la ciudad de Nabot. Las cartas instruían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Era marco judicial completo. Ayuno público, dando apariencia de seriedad religiosa. Acusación formal. 2 testigos, cumpliendo requisito legal de Deuteronomio 19 verso 15, de que acusación capital requería 2 o 3 testigos. Cargo de blasfemia, crimen capital, y ejecución por lapidación. Los ancianos obedecieron exactamente. Proclamaron ayuno, sentaron a Nabot en lugar prominente. Trajeron 2 testigos falsos que lo acusaron de blasfemar a Dios y al rey. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Después enviaron mensaje a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Jezabel entonces fue a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jizreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Acab se levantó para ir a tomar posesión de la viña. Este incidente revela múltiples capas de maldad. Primero, manipulación de sistema legal para asesinato judicial. Segundo, falso testimonio, violación directa del 9º mandamiento. Tercero, codicia que lleva a asesinato, violación del 10º y 6º mandamientos. Cuarto, robo de herencia familiar, violación de leyes de propiedad israelitas. Quinto, abuso de autoridad real y religiosa, usando sello del rey proclamando ayuno religioso. Sexto, corrupción de ancianos y nobles que obedecieron órdenes claramente injustas. Séptimo, y quizás más revelador del carácter de Jezabel, fría calculación, uso cínico de formas legales para propósitos completamente ilegales y ausencia total de escrúpulo moral.
Pero Dios envió a Elías a confrontar a Acab precisamente en la viña robada. Cuando Acab vio a Elías, dijo: ¿Me has hallado, enemigo mío? Elías respondió: Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Entonces pronunció juicio devastador: He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad. Y de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jizreel. Esta profecía sobre Jezabel era específica y gráfica. No moriría en cama como reina respetada. Su cuerpo sería devorado por perros junto al muro de Jizreel, la ciudad donde había orquestado el asesinato de Nabot. El lugar de su crimen sería el lugar de su juicio. Los perros, animales considerados inmundos, consumirían su cuerpo, negándole sepultura honrosa. Era profecía de muerte humillante y deshonrosa. Años pasaron. Acab murió en batalla, y su sangre fue lavada de la carruaje donde perros la lamieron. Cumplimiento parcial de profecía. Sus hijos Ocosías y luego Joram reinaron, con Jezabel continuando como reina madre poderosa, influyendo política y religión durante más de 12 años después de muerte de Acab. Finalmente, Dios levantó a Jehú, comandante militar, ungiéndolo rey con mandato específico: exterminar casa de Acab. Jehú mató a Joram, y luego fue a Jizreel donde Jezabel estaba. Cuando Jezabel oyó que Jehú venía, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Incluso enfrentando muerte, mantuvo orgullo real, pintándose y arreglándose como reina. Cuando Jehú entró por la puerta, ella gritó sarcásticamente: ¿Tuvo paz Zimri, el que mató a su señor? Era insulto. Comparar a Jehú con Zimri, usurpador que había reinado solo 7 días antes de ser derrocado, insinuando que Jehú tendría el mismo fin. Jehú levantó la vista hacia la ventana y gritó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos miraron hacia abajo. Jehú ordenó: echadla abajo. Ellos la echaron, y su sangre salpicó la pared y los caballos. Jehú la atropelló con su carruaje. Después entró al palacio, comió y bebió, y finalmente dijo: Id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron, encontraron solo el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían comido el resto. Cuando reportaron a Jehú, él reconoció el cumplimiento profético. Esta es la palabra de Jehová, la cual él habló por medio de su siervo Elías. En la heredad de Jizreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jizreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Profecía pronunciada más de 12 años antes, se cumplió gráfica y literalmente. La reina que había matado profetas, manipulado leyes, introducido idolatría sistemática, murió la muerte más humillante, su cuerpo irreconocible, sin sepultura honrosa, recordada solo como advertencia. El legado de Jezabel es permanente. Su nombre se convirtió en sinónimo de seducción religiosa y corrupción. En Apocalipsis 2, verso 20, Cristo reprende a la iglesia en Tiatira: toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos. El nombre mismo evoca manipulación, falsa enseñanza, conducir al pueblo de Dios a idolatría. Las lecciones son claras: alianzas espirituales comprometidas conducen a apostasía, poder sin principios morales produce tiranía, manipulación de sistemas legales para injusticia será juzgada, y aparente impunidad temporal no significa escape de justicia divina final.